Le damos a todos las buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en 8910. Desde ya le decimos, si entra a través de Facebook, ponga me gusta, y si le gusta este programa y entra a través de YouTube, por favor, suscríbase y viralice. Es una forma de ayudar a los canales alternativos a poder llevar toda la verdad a ustedes. Este programa lo vamos a dedicar con un invitado muy especial, que con la colaboración de Editora Austral, con la colaboración de Editora Australes de Brasil, del sur de Brasil, que le dirige João Arraes, Sergio Gouveia, de los cuales acompañaron a la invitación y la realización de este programa. También quiero agradecer la colaboración del grupo Disenso, que dirige el profesor Alberto Buela, que es conductor de nuestro canal aquí y que ha colaborado tanto en clarificar filosóficamente con el profesor Silvio Maresca, todo lo que tiene que ver con la filosofía, ¿no? Entender la filosofía como tal. Y por supuesto el canal TV1, que ha tenido también el esfuerzo, el gusto y el placer de recibir a Alexander Dugin. Alexander Dugin es licenciado en Filosofía por la Academia Estatal de Perfeccionamiento de Novorcherkach, es doctor en Ciencias Políticas por el Centro Científico de Enseñanza Superior Caucásico del norte de Rostov-Dodon, es doctor en Ciencias Sociales por el Instituto Jurídico junto al Ministerio del Interior de la Federación Rusa de Rostov y es profesor honorífico de la Universidad Nacional de Eurasia, en Himyalov, Astana, Kazajistán. A su vez, por supuesto que es fluido en los idiomas inglés, español, portugués, francés, alemán, italiano y latín. Ha participado en diferentes actividades políticas desde su juventud y por supuesto ha sido uno de los cofundadores del partido Unión por Rusia, que actualmente dirige en la presidencia Vladimir Putin en la Federación Rusa. Es un autor y estimulador de una teoría política, que es la cuarta teoría política. Entre sus libros publicados están traducidos, por supuesto, a varios idiomas, The Fourth Political Theory. En portugués ha escrito La Cuarta Teoría Política, Geopolítica de un Mundo Multipolar. También ha escrito sobre Contra Occidente, Rusia contraataca. A Grande Guerra dos Continentes e Geopolítica da Rusia Contemporánea. Eso han sido en portugués. En español ha escrito La Cuarta Teoría Política. Ha escrito también La Rusia, Misterio de la Eurasia, y por supuesto, entre una treintena de libros, ha escrito con Alain de Benoit La Llamada de la Eurasia. También me acompaña aquí, por supuesto le damos la bienvenida a Alexander Dugin. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Y también nos acompaña aquí el consultor internacional, conductor del programa Proyecto Segunda República, Adrián Salvucci. Gracias, Adrián, por compartir esta mesa. Un gusto y gracias por la invitación. Teníamos pensado invitar al profesor Buela, pero bueno, la visita ha sido muy larga, hemos tenido muchas actividades y la verdad que con el profesor Dugin nos hemos ido enriqueciendo. Profesor, muchísimas gracias. Y me gustaría preguntarle si nos pudiera hacer para la audiencia, que en general es muy amplia, específicamente, ¿qué es la cuarta teoría política que se entiende? La cuarta teoría política se basa sobre la idea que el liberalismo económico, ideológico, el liberalismo de los valores, el liberalismo histórico, el liberalismo como capitalismo, el liberalismo como política, la filosofía, también la metafísica de la modernidad, es lo malo absoluto. La cuarta teoría política es la manera, más la invitación de luchar contra el liberalismo, pero ¿por qué es cuarta teoría política? Porque no es la crítica del liberalismo de punto de vista comunista, porque no es la segunda teoría política, es decir, marxismo, no es tercera posición en el sentido del nacionalismo, del fascismo, del nacionalsocialismo. En este sentido es antiliberalismo no tradicional.
Pero este antiliberalismo del siglo XXI, que no quiere más estar entre los límites del marxismo dogmático, el nacionalismo también dogmático, centrado alrededor del concepto del Estado, que también era moderna, era burgués. Esta teoría se basa sobre la visión alternativa del hombre, que no es la visión moderna, porque en todas tres teorías políticos clásicos se basan sobre la experiencia histórica eurocéntrica y moderna. Todas estas teorías tienen como el centro el sujeto moderno de Descartes. En el caso del liberalismo, sujeto está lo mismo que individuo. En el caso del comunismo, el sujeto es la clase. En contexto del nacionalismo, el sujeto es la nación. Todas tres concepciones o raza de los nacionalsocialistas, todas estas concepciones son las concepciones, son conceptos modernos. Todos estos modernos, es decir, materialistas, laicas, ateístas, basando sobre consideración del ser humano como el ser biológico, más que espiritual. Pero para la cuarta teoría política, el ser humano está en el centro de la visión, el ser humano con todas las dimensiones. Pero la dimensión biológica no es único para los hombres, también los animales son biológicos, pero el ser humano es único ser con el espíritu, con la conciencia. Esta conciencia humana que no puede ser individual, porque el hombre tiene la lengua, el lenguaje que une la comunidad concreta, porque Aristóteles llamaba el hombre el animal que tiene el logos que distingue el hombre de todos los otros animales. Este logos, el idioma, lengua, que no puede ser individual. No puede ser idioma de la clase. El idioma es algo original que forma la comunidad. En este sentido, la cuarta teoría política propone como el sujeto el centro de esta teoría la categoría existencial de Martin Heidegger. Dasein en alemán o ser ya ahí. Esta presencia en el mundo es más importante que el sujeto. Esta presencia no está puramente subjetiva o racional, también es materialista objetiva, como los marxistas, los materialistas piensan. Está en medio entre el sujeto y el objeto. Es la manera totalmente diferente de concebir, de comprender el ser humano en todos los dimensiones más importantes, que no son ni subjetivos ni objetivos, que son existenciales. Esta cuarta teoría política considera que la antropología liberal, que representa el hombre solamente como el ser individual, es la forma total que mata la naturaleza del hombre, que es alienación total del hombre frente a sí mismo. Esto es la manera, es la base, la fundación filosófica de la cuarta teoría política. Y después
Después, la cuarta teoría política desarrolla, desde este punto filosófico y antropológico, la crítica del liberalismo concreto, representado en el mundo actual por unipolarismo, por la grande potencia norteamericana, el occidente, el concepto del occidente moderno liberal que está representado en unipolarismo y globalización unipolar. En este sentido, los representantes de la cuarta teoría política oponen a esta visión unipolar a la globalización la idea multipolar, que existe no una sola civilización, pero muchas civilizaciones diferentes. Y toda esta civilización, cada civilización tiene su propio logos. Este es el logos comprendido como algo existencial, como no individuo y no colectividad, pero comunidad. Comunidad que está más profunda, en la dimensión más profunda del individuo y del colectivo, porque el colectivo la sociedad está formada por los individuos, los asociona a sociedad. Y la comunidad es algo primordial, que es preindividual, que es los vínculos orgánicos, los valores orgánicos del ser humano, están los valores de la comunidad. En este sentido, la civilización es concepción de la unidad de las comunidades, no de las sociedades. El logos, la manera de pensar, los valores, historia, el destino histórico, la manera, la conciencia e inconsciencia unen las diferentes comunidades en algo más importante, que es la civilización. Las civilizaciones políticamente deben ser los polos del mundo multipolar. En este sentido, mundo multipolar consiste no de las naciones, de los estados, pero de los grandes espacios que corresponden a las civilizaciones. Existe grande espacio europeo, que no es Alemania, no es Francia, es grande espacio unido como la civilización. Grande espacio norteamericano, grande espacio eurasiático, que no es solamente la Rusia. Eurasia no es Rusia. La Federación Rusa es una parte del grande espacio eurasiático. Pero para alcanzar a lograr este estado del polo en el mundo multipolar, debemos hacer una integración del espacio eurasiático. Otro grande espacio es América del Sur, con su logos, con su historia, con su destino totalmente diferente de nuestro, de norteamericano, de europeo. Y la idea es que toda la civilización debe refundar su identidad, restaurar particularidad de su civilización y afirmarse como el actor en el mundo alternativo, al mundo que propone e impone los Estados Unidos a todos nosotros para la globalización, que es nada otro que proyección de única sociedad que está considerado como algo universal a todos los otros pueblos que tienen las experiencias históricas y los valores totalmente diferentes. Por esto es la idea imperial, esta globalización, no es el diálogo de las civilizaciones, de los pueblos, es la imposición imperialista y neocolonial de único sistema de los valores, que son los valores, puede ser del occidente o de los Estados Unidos, pero es totalmente
diferente y totalmente inaceptable para otros pueblos. Esta es en rasgos generales la cuarta teoría política, que es ideológicamente antiliberalismo, pero no es ni marxista, ni nacionalista, ni fascista. Es muy importante, porque cuando empezamos de pensar la alternativa al liberalismo, la globalización, inmediatamente estamos entre estas soluciones viejas, soluciones antiguas del comunismo o del fascismo. Cuarta teoría política no quiere estar en este círculo vicioso, repetir los mismos errores, quiere ir más allá de las luchas ya perdidas. Claro, que ya no se estancan en el mismo lugar. Es decir, siempre hay 2 contra 1, pero siempre estamos en la misma. O el liberalismo, o el nacionalsocialismo, gana. fascismo. Los comunistas matan a los fascistas matan a los comunistas, los liberales ganan. Claro. Para no caer en la repetitividad, en esa repetición eterna, y también dar la energía para que el liberalismo pueda existir y continuar su reino, debemos acabar con estas 2 formas del antiliberalismo, acabar con marxismo y acabar con nacionalismo. Ir más allá es la cuarta teoría política. Es invitación a imaginar alternativo. No es dogmático, no es algo cerrado, es algo abierto, porque en este sentido cada civilización debe encontrar su propio camino para afirmarse y para luchar con el liberalismo. La lucha es contra esta unipolaridad, que es lo que nos une, pero afirmación de cada civilización es lo que nos diferencia. No es esta pluralidad de las civilizaciones no es mal para nuestra visión multipolar de la cuarta teoría política. Es la riqueza de la humanidad, que somos diferentes, que nosotros somos cristianos ortodoxos, los americanos del sur son la mayoría los católicos, o europeos son laicos, o musulmanos son musulmanos islámicos. No debemos reducir la humanidad a una sola forma de los derechos humanos, por ejemplo, capitalismo, libre mercado. Todas estas formas universalistas son formas del imperialismo y colonialismo occidental, que es el enemigo esencial y principal de la cuarta teoría política. Claro, vemos en esto un poco, ¿no? Como la multipolaridad permite, por lo menos en el debate, permite fluir, por lo menos en diferentes tendencias. El pensamiento único, la globalización, tanto imperialista, bien descrita en el liberalismo, es la que nos encajona, ¿no? Nos limita a solamente entrar por una sola vía y no tener la oportunidad de crecimiento espiritual, político, y pasar por encima de lo que el mundo de hoy está encerrado, ¿cierto? Porque el liberalismo, no sé cómo lo ves vos, y que también, Adrián, meter un bocado, pero el liberalismo en realidad hoy juega el rol de todo, ¿no? De amigo, de enemigo, de... Absolutamente, ¿no? El liberalismo, hoy el liberalismo de izquierda, de derecha, da la posibilidad, da la libertad de ser a la gente, o los liberales de izquierda o de los liberales de la derecha. Es la única posibilidad de escoger. Más allá del liberalismo, los liberales no dejan existir ninguna opción política. Porque todos los que están afuera de este liberalismo de derecha y de izquierda, que es única libertad que nos dejan, los que están afuera, más allá, son considerados o nazistas o de Hitler, reductio ad Hitlerum, o comunistas, reductio ad Stalinum.
Cuando alguien critica el liberalismo como el liberalismo, inmediatamente pierde la posibilidad de la participación política e ideológica en la sociedad moderna. Es la forma del totalitarismo. Yo llamo esto tercero totalitarismo. Conocemos totalitarismo soviético, conocemos totalitarismo nazi, pero este es el tercer totalitarismo, porque es moderno, porque es obligatorio, porque es dictadura liberal mundial. Alexander, en realidad nos dan una opción. Usted puede elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Es una opción absoluta y sumamente Siempre democrática. liberal, ¿no? Lógico, liberal. siempre liberal. Yo lo escuchaba muy atentamente a Alexander. Y si uno mira también la perspectiva histórica, el siglo XX ha sido la tragedia de las ideas dogmáticas políticas del siglo XVIII y siglo XIX. Se impusieron ahí un conjunto de estructuras ideológicas que fueron luego ejecutadas en la ex Unión Soviética el comunismo, en todo Occidente el capitalismo, aprovechando las tecnologías que hoy ya lo han llevado a una exacerbación terrible. Y lo que leo mientras tú explicas lo que es esta cuarta teoría política, me hace acordar un poco también a nuestro justicialismo aquí en Argentina, donde Perón, Juan Domingo Perón, que fue realmente un visionario que se adelantó a su tiempo, ya veía que esas dos teorías, liberalismo y marxismo, estaban perimidas, ya no funcionaban más. Lo dijo por allá en 1946. Hoy estamos en el siglo XXI y el gran desafío de la humanidad, de Rusia, de Sudamérica, de todos los pueblos, y que lo están clamando, porque uno lee los diarios, y si viera que Estados Unidos y Europa está todo bien, bueno, diría, funciona, no. Los pueblos norteamericanos, los pueblos europeos se quejan y tienen unos gravísimos problemas, no solamente de orden económico, sino de orden moral, de orden social. Claramente hoy lo que hace falta es una doctrina, un enfoque político que permita superar lo que son los dogmas políticos del siglo XVIII, XIX y el siglo XX. También que el siglo XX no funcionaron como hubiera debido. En alguna medida lo que tú estás expresando pareciera que se adelanta a lo que es necesario para del siglo XXI en adelante, no mirar hacia atrás y tratar de imponer, bueno, no funcionó el marxismo, vamos a imponer el liberalismo, no funcionó este tipo de liberalismo, bueno, vamos a poner un liberalismo de derecha o de izquierda, como tú dijiste, sino que hay que reinventar lo que sería ya una forma de organización social de la comunidad organizada, como decía Perón, que rechace, que empiece, quizás el primer paso es tomar conciencia que ninguno de los dos sirve. Perón lo decía de una forma muy simple, ni yanquis, ni marxistas, peronistas. Que era una forma de decir, para Argentina, para Sudamérica, no queremos ni el marxismo ni lo que proponen los yanquis, sino algo muy nuestro, algo hecho a nuestro estilo. No solamente en el método económico, en el método de organización comunitaria, sino en el estilo, porque cada pueblo tiene su estilo, su sello. Qué feo que sería que todos fuéramos iguales. Esa estandarización democrática occidental y esa estandarización comunista llevó indefectiblemente a un mundo gris. Y creo que ahora lo que los pueblos están clamando, gracias a la tecnología que nos permite escuchar todas las opiniones, nos permite tener una apertura mundial potencial muy importante, la gente está buscando algo que no me imponga un corset, que no sea una imposición, sino que dentro de determinadas normas que son de valores, la solidaridad, el trabajo, la honestidad, la valentía, la honradez, el pensar con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno, dentro de ese enfoque filosófico, ya no como rusos o como argentinos, sino como seres humanos en el planeta Tierra, lleva a que sí, necesitamos ya una composición política que nos permita transitar hacia el resto del siglo XXI, el siglo XXII, el siglo XXIII, realmente mirar hacia adelante y no este empecinamiento de Occidente especialmente de decir no, la democracia la perfeccionamos nosotros, la democracia americana es perfecta y todos tienen que aceptar la democracia norteamericana, el sistema económico monetario norteamericano basado en la Reserva Federal, por supuesto, el dólar es el gran rey, nuestro sistema de deuda, todo lo que quieren hacer los seres humanos, si no hay un banquero ahí poniendo su dinero usurario, no se puede hacer nada, cuando en realidad, si los hombres están dispuestos a hacer algo, si está el dinero bien, y si no está el dinero, se hace también, porque si es necesario comer, uno va a comer como sea, pero le va a encontrar la forma de hacerlo. De manera que es muy interesante, y creo particularmente significativo para Sudamérica, redondeo con esto, para Sudamérica, el hecho de que esta cuarta teoría política,
que nace de los dolores de parto de Rusia después de la Unión Soviética, estos dolores de parto que ha tenido, esta terrible crisis que sufrió en los años 90, tiene tantos puntos en común con lo que es una doctrina como la de Argentina, que hasta que a Perón lo sacó justamente Inglaterra y Estados Unidos por la violencia en 1955, la doctrina justicialista estaba avanzando, estaba empezando ya a ser algo no solamente admirado en Argentina, sino como una propuesta continental. Es más, en 1951 Juan Domingo Perón tomó una iniciativa de ir fusionando Argentina, Brasil y Chile, el ABC. Argentina bajo Juan Domingo Perón, Brasil bajo Getúlio Vargas, el presidente Getúlio Vargas, y Chile bajo el general Ibáñez del Campo. Y fíjate cuánto preocupó esto a Estados Unidos, a Gran Bretaña, etcétera, que Getúlio Vargas se terminó suicidando. Al general Ibáñez del Campo en Chile lo acorralaron, y a Juan Domingo Perón lo sacaron por la violencia en 1955, y al no poder matarlo físicamente, invirtieron todos los valores de su doctrina, y hoy ya hay cualquier cosa, pero en fin, no es el peronismo originario. Esto que también refleja en realidad el peronismo, y que creo que también en la CGT ayer se habló y se profundizó la tercera posición con respecto a la cuarta teoría política y el hombre como centro, ¿no es cierto? Como el humus que hablaba Alberto Bolívar. El ser humano. El ser humano, que en realidad es lo que no cuenta en el liberalismo, porque está de más. Sobrepasa, claro. Sobre el concepto del liberalismo, conoce humano, individuo, pero no ser. Falta ser humano, este ser estudiado por Martin Heidegger. Ser está olvidado totalmente. El hombre está representado como la máquina a consumir. Máquina consumadora, que es algo totalmente alienado del ser. No es el ser humano en el liberalismo. El ser falta. El ser desaparece en el liberalismo. Queda solamente un simulacrum, una máquina. Este progreso tecnológico quiere poner en vez de hombre la máquina, con todas simulaciones, incluso con cerebros artificial, la mente artificial representada por los computadores, etcétera, etcétera. Es la fin del hombre como ser humano. Es importante el nombre, el ser humano. Para nosotros no somos los humanistas como individualistas, somos los humanistas en el sentido del ser. De la metafísica de lo humano, que es la metafísica de la presencia que piensa. La presencia en el mundo que piensa es mucho más importante que las deudas, que los aspectos materiales, que sensaciones, emociones. Es algo más profundo. Y este ser en el mundo, este ser ya ahí, es más importante, es el despertar del hombre para sí mismo. Es lo mismo en el hombre que no coincide, no puede ser identificado a las formas exteriores, al éxito, suceso, satisfacción. Todos esos aspectos son secundarios. El ser como eje fundamental está ausente de la modernidad. Y por esto, para cuarta teoría política, también el peronismo hablaba sobre el ser humano que está en el centro de los valores, el ser humano, ¿no? O hombre, ser humano. Es muy importante también volver a lo premoderno, a la premodernidad. En este sentido, dos sociedades, dos civilizaciones, la civilización de América del Sur, la Rusia, son cercanas, complementarias, porque también guardan muchos aspectos de la premodernidad. Son los pueblos tradicionales, religiosos, con los valores enraizados en el suelo. Esto es muy importante también, superar la modernidad, no solamente volviendo al pasado, pero también dando el paso adelante. Es muy importante porque lo premoderno
junta a lo postmoderno en la crítica de la modernidad. En este sentido, debemos comprender una cosa muy importante, que la tradición no es lo pasado, es lo eterno. La eternidad existe hoy, existirá mañana, existía siempre. La modernidad está basada sobre aniquilación de la eternidad. Esta idea, la modernidad es la lucha contra lo eterno. Por eso es la lucha contra los valores, contra la tradición. Este descubrimiento, reafirmación de lo eterno es el centro existencial de la cuarta teoría política. Ahora vamos a ir un pequeño corte, pero le voy a dejar picando la pregunta de... Usted planteaba el liberalismo también como el signo del anticristo, y cómo ese anticristo juega dentro de la sociedad del liberal, que en realidad estamos todos sumergidos en esta sociedad liberal, y cuál es el centro, Dios, ¿no? El hombre es, en ese aspecto, en qué concepto la teoría política rescata a Dios contra todo esto que sabemos que puede ser el anticristo. Pero lo va a contestar en este pequeño corte, que volvemos enseguida con Alexander Dugin y por supuesto con Adrián Sarbucci. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910, gracias a todos por acompañarnos y seguimos por supuesto con el geopolítico, pensador y creador de la cuarta teoría política, Alexander Dugin, y por supuesto nos acompaña Adrián Sarbucci también. Profesor Dugin, habíamos dejado en el bloque anterior qué rol juega Dios en esto, ¿no? Porque entendemos el liberalismo, usted lo planteó en las últimas veces como el anticristo, y como vivimos en épocas apocalípticas, digamos todos los creyentes, tanto de la Iglesia Ortodoxa rusa, los católicos y creo que otras religiones, concebimos casi el fin de los tiempos, ¿no? Pero el fin de los tiempos llamémoslo como otra etapa, ¿no? Pero también la ausencia de Dios en hoy y el anticristo. ¿Cómo incorpora el anticristo dentro del liberalismo? ¿Cómo encaja? En los ojos de los cristianos, la figura o la sociedad o el sistema que lucha contra el Cristo, contra el Dios, contra la religión, contra la iglesia, contra todos los valores que son entendidos como los valores más importantes, esenciales para el hombre cristiano. La civilización que lucha contra todo esto no puede ser nada sino la figura del anticristo. Para los cristianos ortodoxos, la civilización moderna, liberal, está representada con la figura del anticristo. Pero podemos decir que esta figura debe ser liberada de los aspectos míticos, porque podemos hablar del anticristo sociológico, del anticristo filosófico. ¿Qué es esta figura
un poco conceptualizada más allá del contexto puramente religioso. Es la figura de la sociedad que tiene los valores opuestos a los valores cristianos. En Rusia existe una expresión, el anticristo de la conciencia mental, el anticristo mental. Es la forma de la civilización o la sociedad que se basa sobre los valores opuestos, simétricamente opuestos a los valores del cristianismo. Por ejemplo, el valor más importante del cristianismo es el Dios. Pero solamente esta encarnación del Dios al hombre da al hombre la dignidad espiritual y la posibilidad, como los padres orientales decían, devenir Dios. El Dios está manifestado en el hombre y como el hombre, para que el hombre podría ser el Dios. No por la naturaleza, pero como la posibilidad dada al hombre por el Cristo. El Dios es valor más grande. La modernidad, el liberalismo sobre todo, nega totalmente este valor. Dice que el hombre es la medida de todas las cosas, y no Dios. Y por esto el hombre puede imaginar Dios, puede seguir un Dios o otro, o no seguir Dios de todo. Este es totalmente cambio total y radical de todos los valores. La misma cosa con la familia. La familia tradicional es la base cristiana, es valor cristiana. Con los cristianos ortodoxos llaman la familia pequeña iglesia. Pequeña iglesia donde el hombre, la mujer, los niños están miembros de pequeña iglesia que va hacia el Dios, que se organiza como el servicio al Dios, porque el Dios nos ha dado la vida y no nos volveremos al Dios para responder a esta llamada del Dios. Por esto las relaciones conyugales son también sacralizados con el sentido. No es asunto individual entre hombre y mujer, o dos hombres y dos mujeres, como en el liberalismo. También la idea de la economía. Economía es el servicio para los hombres, para los próximos y para el Dios. Es muy importante que es la tarea a organizar, crear orden ético. Economía debe ser ética. Y no pragmática, y no para multiplicar los bienes materiales. Lo que es la economía debe ser creada con el sistema del justicia, de este justicialismo. Distribución justa. Justa, debe ser justa. Es más importante que justicia, es más importante que la cantidad de bienes los bienes. Por supuesto. Es muy importante. También los ricos en los textos, en Biblia, están considerados como los pobres espiritualmente, que es muy difícil para los ricos llegar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el rico está demasiado material. Es negativo. El rico es la persona despreciable para en los ojos de los cristianos. Solo los ricos que ayudan a los pobres, ayudan a la iglesia, ayudan a la sociedad, que son justos. Estos justos ricos pueden también conseguir estar
admitidos en el reino del Dios. Es muy importante que ¿qué es el anticristo filosófico o el anticristo mental? Es el sistema de los valores que están al centro de la sociedad. ¿Qué es esta sociedad? Es la sociedad liberal, como idea de la democracia, porque el reino del Dios es importante. La iglesia era creada desde lo alto. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Esta creación de la iglesia era vertical, con jerarquía, santa jerarquía. También el imperio como el tipo ejemplar de la organización, el imperio sagrado, ejemplar de la sociedad política, es la política normativa de la iglesia, la política imperial sacra, también es creación desde lo alto. Es creación espiritual. El emperador era la figura también religiosa, catejón en el contexto de los escritos de San Pablo. Esta creación es opuesta, esta creación desde lo alto es opuesta a la democracia, que es la creación desde lo bajo. También el libre mercado como idea que todo es posible para ganar dinero, es también algo totalmente opuesto a la tarea, al sentido de la vida cristiana. Estamos no en el mundo no cristiano, pero en el mundo anticristiano. Es muy importante, anticristiano en todos aspectos, en aspecto político, de los valores, de ideología, de la economía, de la política, todo está anticristiano, anticrístico en esta ideología. Y está desarrollado porque los liberales atacan la iglesia, atacan los costumbres tradicionales, todas las formas de la comunidad, porque el liberalismo quiere acabar con todas formas de la comunidad y todos los vínculos entre los hombres, entre los individuos, todas formas de participación en algo entero, en algo, en todo. El liberalismo es la forma de la coexistencia de las partes, sin lo todo. Sin todo. Es muy importante, las partes de ninguna cosa entera. Es la forma para destruir las raíces y la dignidad humana y cristiana, pero también en otras religiones la misma figura puede ser llamada como en Islam al-Dajjal, es el ente, el ser que pervierte las cosas, el ser mentiroso. Dajjal en la tradición india es Kali Yuga, otras figuras. Todos coinciden en este concepto anticrístico, ¿no? También no solamente en el contexto cristiano, pero podemos ver en el contexto laico también. Por ejemplo, hay el sociólogo francés Louis Dumont llamaba estos dos sistemas de los valores, el sistema de los valores individualista, el sistema de los valores holista, de la palabra griega holos, entero, sí. Todo. Podemos también poner estas ideas, el holismo, el individualismo, afuera, más allá del contexto puramente religioso. Y por esto el anticristo es la figura, puede ser considerada como la figura formal, como la figura filosófica, que es individualismo. Y por eso ego, ¿qué era propiamente el crimen más importante del ángel de luz, de Lucifer? Egoísmo. Este era el centro de la revolución contra el Dios. Esto se realiza
hoy es la humanidad liberal, es humanidad luciférica, que pone el ego individual como por encima de todos los otros valores. Es propiamente el reino del anticristo en el sentido filosófico es sociológico. Por esto individualismo es luciferismo. Y ha quedado institucionalizado porque en alguna medida yo lo he escuchado a usted atentamente. Usted acaba de describir la historia de los últimos 150 años, porque en realidad liberalismo y marxismo, cuando tuvo gran poder, eran dos caras de una misma moneda. Trataban de sacar al hombre que tradicionalmente mira hacia arriba, hacia Dios, bajarlo para que mire hacia abajo, hacia la materia, hacia los logros materiales, de tener una visión vertical a tener una versión absolutamente horizontal de todo. O vertical para abajo. O vertical para abajo, claro. Todo empieza y termina con este mundo. Y fíjense inclusive los paralelos que hay entre el liberalismo y el marxismo. Ambos fueron absolutamente materialistas y ateos. Ambos fueron y son absolutamente anticristianos. Una concentración del poder y el hombre como el homo economicus, el centro de la vida, que es Dios, no, la comunidad tampoco, la economía. La economía, mayor producción y que yo tenga la mayor participación dentro de esa producción para ser más feliz. Entre comillas, me puedo comprar más autos, más aparatos, más casas, lo que sea. Increíblemente, ambos, el liberalismo y el marxismo, también eran formalmente democráticos, el reino del número, no importan las ideas, sino que el candidato A tuvo 50.000 votos más que el candidato B. Yo siempre doy como ejemplo, el primer relato democrático que tiene la historia está en el Evangelio, y Jesucristo perdió 100-1, de manera que fue una votación absolutamente democrática, y el pueblo dijo queremos a Barrabás, y condenó a Dios. Esos paralelos hay que verlos porque son dos caras de una misma moneda, y disculpe que vuelvo al ejemplo del justicialismo, pero creo que hace a esta charla tan increíblemente interesante. Perón mismo, en un libro que se llama La Hora de los Pueblos, del año 1967, escrito en el exilio, él hablaba de este sistema planetario que se estaba imponiendo y que ya él lo entreveía con las trágicas consecuencias que iba a tener. Hablaba del marxismo, el capitalismo, la masonería, el sionismo y ciertos aspectos del Vaticano, ¿no? De la Iglesia del Vaticano, que habían sido infiltrados por la masonería con resultados que después hemos visto han sido catastróficos. Hablando de esto, que en realidad es tal cual, es donde en el hombre común no lo percibe el liberalismo, sino que se ha vendido como una cuestión, tal cual como dice, individual, donde el aborto, si uno ya el individuo decide sobre su propio cuerpo, por ejemplo, o un hombre, un homosexual, un casamiento, un perro, ya todo eso. Son todas decisiones democráticas. Claro, toda la democracia que impone el liberalismo, como otros estándares. Yo puedo ser más rico porque yo me esfuerzo, y si vos sos pobre es tu problema. Entonces entra en una serie de factores donde, tal cual como acabas de comentar, el hombre se centra en sí mismo, en su propio ego, y eso también no es un anticristo netamente general, pero es hasta un anticristo individual. Perdón, Juan Manuel, hasta uno es tan trágico y ha sido tan grande la decadencia que uno puede ser más rico porque trabaja más o es talentoso, pero hoy en día se puede ser más rico porque se es más corrupto, porque se dedica al narcotráfico, porque se dedica al robo, entonces es más rico, y como el dinero es anónimo, el $1.000.000 de un hombre trabajador y el $1.000.000 de un narcotraficante o un político corrupto tienen el mismo efecto, permite comprar autos, aparatos, casas, etc. Profesor Dugin, un tema que me gustaría, porque nosotros tenemos un concepto de la geografía, un concepto de la territorialidad dentro de lo que es el nacionalismo como un tema soberano importante. Lo concebimos, lo entendemos como tal. Y en la cuarta teoría política es como que un poco altera la soberanía política, la soberanía de los estados, o estamos hablando de una soberanía idiomática, una soberanía cultural general, medio donde los límites geopolíticos son relativos. Es muy importante, muchas gracias para esta pregunta, porque en eso precisamente consiste la diferencia mayor entre tercera posición o tercera teoría política y cuarta. En el mundo actual, los actores en las relaciones internacionales no pueden ser más los estados.
el concepto de la soberanía transforma, cambia su senso, su sentido. ¿Por qué? Porque en el mundo más viejo, el mundo antiguo del siglo precedente, los estados nacionales eran, puede ser no todos, pero eran los actores soberanos de la política internacional, de las relaciones internacionales, como era aceptado en la ley internacional, en la teoría, sobre todo en la teoría realista de las relaciones internacionales. Era más o menos el hecho. Pero en el mundo actual es absolutamente claro que los estados nacionales no pueden ser más soberanos sí mismos, porque existe una grande potencia norteamericana, atlantista, que no deja la posibilidad de desarrollar defender esta soberanía, porque es asimétrico. Grande imperio norteamericano, occidental, del NATO, North Atlantic OTAN, son las fuerzas tan grandes que no dejan esta soberanía. Los estados soberanos formalmente no son más soberanos realísticamente y geopolíticamente. Y nosotros en la cuarta teoría política, en la teoría de multipolaridad, proponemos la soberanía real y geopolítica, pero no puede coincidir con las fronteras nacionales. No puede, los americanos quieren tener la soberanía imperial global, es la globalización, que los americanos son los soberanos y todos los otros son los soberanos adentro, súbditos. También no soberanos en nada, los vasallos, vasallos de los yanquis. Esa es única posibilidad de existir en el imperio norteamericano. Pero nuestra idea es que luchar contra este imperio no es posible para los estados nacionales. Son demasiado pequeños, no poseen las medidas, los instrumentos para asegurar la soberanía. Más. Son los estados soberanos formalmente, pero no esencialmente. Y para conseguir esta soberanía debemos crear esta soberanía. Esta soberanía, el sujeto, es más importante de todo esto, el sujeto de esta soberanía no puede ser Estado nacional. En este sentido, la tierra, el suelo que está la base concreta de grande espacio de esta soberanía debe ser la tierra donde está la única civilización sobrenacional. En este sentido, también las ideas de Perón son de mucho valor, precisamente en esta idea de la confederación suramericana con Brasil y con Chile. La ABC famosa. ABC es muy importante porque es la forma del continentalismo suramericano. Y en este sentido, Perón ha visto proféticamente que no será posible en cierto futuro defender la soberanía nacional de Argentina, tampoco de Brasil, tampoco de todos Chile. Juntos, no todos juntos es posible porque se podemos juntar todas las potencias demográficas, económicas, sociales, energéticas de América del Sur. Podemos tener una soberanía verdadera, real y geopolítica. Pero menos de esto
siempre estaremos limitados por el papel de los seguidores de los americanos. Es una forma de la servidumbre. Sí, servidumbre. Servidumbre para los dirigentes del mundo. Es muy importante este aspecto, que debemos sobrepasar a las fronteras nacionales, pero no para integrarse en el mundo global, pero para integrarse en la civilización, o como dice profesor Buela, en eukúmene. Eukúmene es muy importante también, grande espacio eukúmene. La forma, nosotros llamamos la politía con el nombre griego, es politía, no significa, puede significar pequeña entidad pequeña, política, medio o grande. Esta politía es la forma del imperio postmoderno. Politía que no es concretamente el Estado o federación o Estado al interior del país, pero es la idea general, dar al grande espacio sobre la base de la unidad de la civilización, expresión política. Puede ser confederación o los Estados Unidos de América del Sur, o ABC. En nuestro caso, en Rusia, nosotros llamamos esto eurasianismo, que también la Federación Rusa no puede asegurar el papel del pool soberano. Necesitamos integración con otros países que pertenecen a la misma civilización. Es muy importante con Kazajistán, con Bielorrusia, con la parte de Ucrania, con otros países, para crear el polo en el mundo multipolar. La situación es muy parecida o idéntica con América del Sur. Profesor Dugin, fíjese que usted recién hablaba de esa visión euroasiática, pero que incluso reúne a nacionalidades, reúne a pueblos que tienen grandes diferencias en algunos casos. Lo mismo en Europa, la Unión Europea, está bien que fue más sobre base económica, pero también distintos idiomas, odios históricos recientes por las guerras, etc. Pero Sudamérica casi podría ser un precursor, o Iberoamérica debiera decir, porque tenemos 18, 20 países, mismo idioma, nunca estuvieron en guerra entre sí. Misma madre patria, Brasil España tiene a Portugal, España, Portugal, por supuesto, mismos padres fundadores, el general San Martín, padre de la patria argentina, también lo es de Perú, también lo es de Chile, Bolivia. Sin embargo, que estamos divididos por la geopolítica británica del siglo XIX, con lo cual, en alguna medida, esta cuarta teoría política que usted está tan hábilmente describiendo, es un modelo donde Sudamérica podría ser casi precursor, porque acá la fusión de Sudamérica se daría con naturalidad, no hay odios ancestrales, nos entendemos hablando un mismo idioma, una misma religión. La Iglesia Católica ha tenido una presencia de 5 siglos en toda Iberoamérica, pero los dos países claves son Argentina y Brasil. Brasil es el motor industrial del continente y lo tiene muy bien ganado y se lo merece porque han hecho una tarea espléndida. Argentina debiera ser ese eje geopolítico en torno al cual seguramente el resto de los países verían esta realidad, pero bueno, requiere que Argentina se ponga de pie, cosa que llevamos unos 30 años de demora, pero ya lo vamos a tratar de lograr en breve. Nosotros hemos experimentado, como bien dicen ahí, la guerra de las Malvinas, ¿no es cierto?, donde digamos que el poder británico, la NATO, ¿no es cierto?, que fueron los que combatieron contra nuestra soberanía en el sur, nos dejó muy dolidos, siempre con el amparo de los Estados Unidos, etcétera, pero que ha vulnerado o vulnera actualmente, pues es un terreno ocupado, nuestra geografía. Dentro de la política, y hago un paralelismo acá, como para que se entienda, Ucrania y el caso Malvinas. ¿Usted encuentra alguna similitud en ambos? ¿Ve alguna discordancia? Porque aquí se malinterpreta. Tal vez usted pueda
aclararnos ese punto. Bien, para los rusos hoy en Ucrania, no luchan contra los ucranianos, porque los ucranianos están a ambas partes, y los rusos están también, que algunos rusos, muchos rusos, luchan al lado de Kiev. Es la guerra totalmente geopolítica en Ucrania, porque Ucrania era más o menos amiga de Rusia, y después del golpe de Estado que ha apoyado y ha provocado a los Estados Unidos, la situación era cambiada y la Rusia era puesta en la situación que no tenía otra salida que ocupar o reunificar con Crimea e entrar con el apoyo a las repúblicas de la Ucrania del oriental, Donetsk, Donbass, más Nueva Rusia, que nosotros llamamos. Es no la guerra de los intereses nacionales, pero es la grande guerra de los continentes, el conflicto geopolítico, como en Siria, como en Libia, como en Irak, donde los americanos, los vasallos, súbditos americanos, realizan sus órdenes. Son bajo órdenes del imperialismo americano que lucha contra esta posibilidad de devenir el polo independiente para la Rusia. Es la guerra contra multipolaridad. La misma cosa, o la cosa parecida con las Malvinas, porque los ingleses son representantes de este mundo anglosajón, que es el centro, el núcleo del atlantismo, del mundo unipolar. Son los aliados de los americanos del norte. Es importante que en ambos casos estos conflictos sirven para poner obstáculo al desarrollo, reafirmación de la soberanía de nuestros países. Estamos atacados en Ucrania por los anglosajones, porque son los atlantistas que apoyan los Estados Unidos, vosotros, los argentinos, eran atacados por la misma fuerza. Por esto, puede ser que la idea que viene puede ser reconocer, por ejemplo, la Crimea rusa y los Malvinas argentinos para nuestros gobiernos, que estamos en confrontamiento con la misma fuerza geopolítica. Por esto creo que esta experiencia de los ingleses en las islas de Malvinas es totalmente colonial. No tiene nada que ver con estos territorios, son territorios ocupados estratégicamente. Estos territorios, estas islas son la parte integral de los territorios argentinos. Históricamente, lógicamente, esta lucha para independencia también de los británicos era una parte de la historia, de la identidad del Estado argentino. Es muy importante acabar esta lucha para independencia de los británicos, para afirmar su soberanía. Y no solamente los argentinos, creo, deben reivindicar las Malvinas, pero también los otros países de América sudamericanos deben también apoyar a Argentina en este caso, porque es la lucha para la soberanía de la América del Sur, y no solamente para la lucha de la soberanía argentina. Dos cosas no son contradictorias. Creo que también los rusos
están en la posición, sobre todo hoy, para apoyar esta reclamación de las Islas de Malvinas, porque vosotros, argentinos, perdéis los hombres, los guerreros, los soldados que defendían la patria y la soberanía. Es simbólico también, claro. Es muy importante que... Entra dentro de nuestro acervo de héroes y de... Así es. ¿no? Que nos ha marcado. Es muy importante ese monumento en el Buenos Aires, donde están las tumbas de los soldados. Es como para no olvidar, no dejar al enemigo las tierras de la patria. Exacto. Muy valioso lo que acaba de decir. Vamos a ir a un pequeño corte para hacer, y voy a dejar una pregunta picando, pero que me gusta que después la responda lo más rápido posible. Usted habla de Estados Unidos, como Estados Unidos es el símbolo, ¿no es cierto?, del liberalismo. Con Adrián y con muchos analizamos que Estados Unidos es solamente un instrumento, que hay alguien más arriba, que es ese liberalismo, ¿no? Pero quiero que me identifique quiénes son. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con Alexander López. Bueno, seguimos aquí en 8910 con la visita en Buenos Aires, en Argentina, del profesor Alexander Dubin. Me acompaña Adrián Salvucci aquí también. Profesor, habíamos dejado picando, se dice aquí, ¿no? En el bloque anterior, de que nosotros entendemos, cuando usted manifiesta Estados Unidos, parece que se centrara solo en Estados Unidos. Nosotros entendemos que Estados Unidos es un país con sus gobernadores, sus gobiernos, etcétera, sus gobernantes, pero entendemos que hay un estrato de poder por encima, que serán las finanzas, o será el sionismo, será la masonería, o hay un conjunto de tales. Para su punto de vista, ¿ese poder, hay un poder por encima que es el que opera el nacionalismo, el liberalismo? Creo que el pueblo americano es la primera víctima del Estado americano, de la élite americana, que está propiamente contra el pueblo. Este es una manera del liberalismo. Los liberales están los enemigos de los pueblos, también del pueblo americano, porque el pueblo americano sufre esta dictadura de los liberales. Pero en los Estados Unidos, después de creación de este Estado, los liberales, ideólogos, fanáticos, han rehuido de tener poder mucho más grande que en el poder en los países europeos. Los Estados Unidos eran construidos desde el empiezo como laboratorio del liberalismo. Esta es la modernidad europea sin premodernidad europea. Es muy interesante que en este territorio puede ser vacío para los colonialistas, han empezado a construir la sociedad ideal liberal, la modernidad sin
premodernidad. En Europa también era modernidad, la modernidad, pero con la premodernidad y las raíces de esta modernidad eran un obstáculo para el desarrollo libre de los peores tendencias europeas, de este mal absoluto que es liberalismo, como escatología anticristiana. El reino del anticristo era construido precisamente en América del Norte, como la forma como laboratorio del anticristo, los Estados Unidos. Por esto, pero no era siempre. Esta era idea de la élite americana, pero hasta el momento de la Primera Guerra Mundial, los liberales en los Estados Unidos eran más o menos vinculados con el pueblo, eran no tanto libres de afirmar esta identidad globalista del liberalismo. Esta forma de la existencia de los Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial no era tan clara. Por esto el enemigo número uno de la humanidad era Gran Bretaña, con su imperio talasocrático, con su imperio del mar, que representaba el liberalismo, la grande fuerza del liberalismo antes. Pero después de Versailles, después del fin de la Primera Guerra Mundial, este punto del centro de la civilización moderna, liberal, capitalista, está desplazado en los Estados Unidos. Y después de los años 20, solamente después de los años 20, los Estados Unidos han devenido esta mal absoluta. También la creación del imperio mundial americano, que es heredadora del imperio de Gran Bretaña, era precisamente la fase final de esta misión que era desde cierto momento la misión americana, la misión de los Estados Unidos. Pero también el pueblo americano es la primera víctima de esta expansión. Y también creando el mundo multipolar debemos liberar el pueblo norteamericano de esta nefasta élite luciferiana. Creo que en el nivel ideológico y político, el enemigo más grande es liberalismo, que puede ser en muchos lugares. El liberalismo argentino, ruso, europeo, americano es enemigo. Por encima es enemigo total. Pero en el nivel geopolítico, estratégico, eje de este liberalismo, la manifestación concreta terrestre en espacio de este liberalismo más puro, son los Estados Unidos después de los años 20. Creo que es también la civilización anglosajón de los siglos, de últimos siglos, también es el ambiente es el ambiente que era responsable para cristalización de algunas formas ideológicas y también geopolíticas. Las ideas de Hobbes, después Locke, después otros liberales, Adam Smith, eran anglosajones que han formado esta idea. Pero en el nivel ideológico, el liberalismo es enemigo absoluto. En el nivel estratégico, los Estados Unidos, el imperio norteamericano, después de los años 20, pero que se trata de la organización de la fuerza más oculta, podemos decir,
es más difícil descubrir esto. Por esto creo que para estar en la realidad, todo el mundo abiertamente puede conocer qué es liberalismo. Es la plataforma bien evidente. El liberalismo nos ataca, es ideología que pretende de ser no ideología, pero es ideología. Claro. Es ideología, la única ideología que queda, que ha entrado en las cosas mismas. Ahora el liberalismo no es solamente el asunto de las ideas, pero también a entrar en las cosas mismas, las cosas liberales. Vivimos en el mundo. La vida cotidiana. La vida cotidiana, la materia liberal. Esto es claro, y contra esto puede luchar con toda la conciencia y responsabilidad. El poder norteamericano estratégico también es algo muy concreto que podemos sentir, que podemos los generales de NATO, el atlantismo es la cosa concreta que también nos ataca, que es el enemigo estratégico. Pero lo que se trata de las organizaciones más ocultas son menos evidentes. Yo prefiero no entrar en conspirología. He escrito un libro sobre las conspiraciones, sobre la conspirología como el campo de los estudios. Es muy interesante, pero menos evidente. Y para llegar a entendimiento de la mayoría del pueblo, de la sociedad, creo, es mi posición personal, estar en el contexto de dos formas de enemigos, sin entrar en los detalles de las organizaciones masónicas o logias o otras. Es liberalismo, la estrategia geopolítica americana. Son dos formas de la figura del anticristo. Esto es suficiente. Si, por ejemplo, el Estado de Israel sigue esta línea, también participa en esta red del anticristo. Si los fundamentalistas musulmanes también están bajo el control de los americanos, también siguen en esta línea. Si los liberales argentinos o rusos son también masones o no masones o economistas o políticos corruptos, todos son los miembros de esta red, siendo judíos, no siendo masones, judíos. Es de secundaria importancia. Pero también esto no es el caso dejar acabar los estudios en este sentido para identificar el nivel puede ser más oculta de esta civilización del anticristo que evidentemente está aquí. Estamos al centro. Profesor Dubin, entendemos perfectamente lo que usted dice. Sí, hay que ser muy cauto antes de empezar a describir ciertas teorías que pueden llegar a algunos a interpretarlas como teorías conspirativas. Yo no creo en las teorías conspirativas porque en realidad donde hay tres seres humanos que tienen intereses en comunes y objetivos en comunes, es obvio que van a colaborar mancomunadamente para promover esos intereses. Si a eso se le llama conspiración, bueno, en buena hora. Quizás lo interesante, que esa es una pregunta que me gustaría hacerle, innegablemente uno, más allá de las teorías que pueda tener del origen de ese poder, discreto, oculto, secreto, cada uno tendrá su visión, sí es una realidad que, tomemos tres ejemplos nada más: el sistema bancario internacional, los multimedios globales que son los que dominan la percepción que todo el mundo tiene de lo que pasa en el planeta, y el sistema político, la forma como se llega a ser presidente en Estados Unidos, o primer ministro en Gran Bretaña, o presidente en Argentina, o presidente en Brasil, o en Rusia, no sé. Evidentemente siguen un patrón. Y el patrón, en el caso de lo que vemos en Occidente, desde luego en Argentina y en casi toda Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, tomemos esos tres puntos,
claramente la forma como operan el sistema bancario para dominar a los países a través de la deuda, la forma como se llega a ocupar la Casa Blanca o la Casa Rosada o del país que sea, y la forma como los multimedios colocan una agenda, imponen una agenda de discusión de temas culturales, políticos, sociales, militares, geopolíticos, proponiendo algunos y ocultando otros o distorsionando otros. Aquí en Argentina, en todo Occidente, donde los multimedios están muy alineados con Estados Unidos y Gran Bretaña, la visión que se tiene de Rusia es totalmente errónea. Y cuando lo escucho a usted, más me doy cuenta todavía. Y posiblemente pase lo mismo en otras partes. Ahora, ¿por dónde cree usted que tiene que haber un ente coordinador que le diga a los bancos, ustedes como bancos hagan esto, ustedes como grandes diarios y grandes medios de prensa hagan esto otro, y a los políticos les vamos a decir que hagan esto? ¿Existe esa instancia, esa suerte de Estado mayor que en alguna medida mueve los hilos o los va sugiriendo o los va arbitrando para que se llegue a determinadas conclusiones y procesos y se eviten otros que no son convenientes para este nuevo orden mundial? Estoy totalmente de acuerdo. Existe la red liberal unipolar, del mundo unipolar o una forma del gobierno mundial, que es la forma que dirige a los bancos, el sistema monetario, las más media, también los políticos. Todo esto está abiertamente reconocido con las teorías del liberalismo, el liberalismo en las relaciones internacionales. No es conspiración, es la forma abierta. Sí, el gobierno mundial no es la figura de los conspiracionistas. Totalmente de acuerdo. Es la cosa que absolutamente abiertamente reconocida para los liberales. Soros, CFR luchan para creación del gobierno mundial. Es la idea de los liberales en el campo de las relaciones internacionales. Es la cosa que está dicha abiertamente. Se esconden a plena luz del día. Absolutamente, no se esconde. La gente no se interesa. Se interesaban, pero no los ven. Interesaban de estas cosas. Podrían lograr fácilmente de leer sobre el gobierno mundial en los manuales de las relaciones internacionales. Es la propuesta de todos los liberales. Leitmotiv es abiertamente dicho. Esta idea del mundo unipolar o el momento unipolar que hoy está cambiada por una visión un poco más diferenciada, multilateralismo. Es la idea cuando los Estados Unidos dirigen el mundo con esta élite internacional, con este gobierno mundial, pero también dejan a los otros vasallos realizar unas misiones. Multilateralismo no tiene nada que ver con multipolarismo. Sí. Son las cosas totalmente opuestas, porque multilateralismo es el sistema del centro de los vasallos geopolíticos. Multipolarismo es la idea de coexistencia de los polos de las decisiones soberanos, los polos soberanos de la decisión en partes diferentes con los actores como las civilizaciones. El gobierno mundial es una figura que existe, es algo existente, algo concreto. Puede ser no acabado, pero en gestación. Y dinámico. Creo que la lucha de los... tenemos también crear la red la red multipolar. Que no, por ejemplo, los rusos van a controlar los argentinos o los brasileños o chilenos, pero trabajar juntos en el proyecto de la coordinación, no de imposición, no de dar los órdenes los unos a los otros, para creación de la red multipolar que podría también
defender nuestros intereses juntos, pero de una manera equilibrada con los con las soluciones diferentes que dependen del cada lugar, país, de cada país, pueblo. de cada región. Sí, señor. Profesor, nos queda poco tiempo, pero me gustaría ir de lleno sobre un tema que se comentó y que, bueno, apareció en la red un poco, que es sobre este personaje que se declara rey de la Araucaria o rey de la Patagonia, un tal Estanislao Parbulesco, que, si no me equivoco, es rumano-francés y que ahora, hace poco, o sea, falleció hace 2 años y se puso como una herencia del reinado a su hijo o nieto, Jean. Este tema nos ha pegado un poco, no sé si lo tomamos como broma, lo tomamos como serio, si hay alguien detrás que está estimulando. Quisiera que me dé su visión. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es sobre la República Mapuche, que nosotros vemos los ingleses un poco estimulando esta división territorial o crear un conflicto, que después veremos qué ocurre. ¿Cómo ves? No conozco los detalles de este asunto, solamente llegando aquí en Argentina he comprendido que se trata de un proyecto bastante importante, al menos para los argentinos, porque se trata de un peligro para soberanía nacional argentina, y por esto he empezado de estudiar este asunto más de una manera más cerca, más profunda. Puedo decir que la idea de la fragmentación del poder sobre los territorios del país de América del Sur puede surgir solamente en las cabezas de los enemigos de la multipolaridad. Y para esto sería lógico que detrás de este proyecto están los americanos que hacen las mismas cosas con China, con Rusia, apoyando a los separatistas en todas partes. Divide e impera. Absolutamente. Pero la única cosa que este Stanislas Parbulesco es el nieto de mi amigo muy bueno, fallecido Jean Parbulesco, que era el representante de la tercera posición de la cuarta teoría política, eurasista, antiamericanista, antiliberal totalmente, que era amigo de Alain de Benoit, de todos nosotros, con las ideas totalmente opuestas al dominio americano, anglosajón, oceanista. Por esto, este es el caso a estudiar más, porque su nieto, porque conozco muy bien también su hijo, es padre de este Stanislas Parbulesco, que se llama Konstantin Parbulesco, es amigo mío, que es totalmente antiamericano, antisionista, antiliberal. Debo investigar más este caso porque es la pretensión o es la manera de alguna intriga geopolítica muy difícil de comprender, o la declaración mística esotérica, pero una cosa que es cierto, que este Stanislas Parbulesco, que conozco también y que es joven muy bueno, que podría considerarse como extrema derecha antiamericana, antiliberal, no puede servir el instrumento para hacer un daño a Argentina. Es absolutamente seguro. Personalmente, no conozco los detalles de este asunto, pero que es la persona que es absolutamente el amigo, el aliado de Argentina, es cierto. Pero también existe otra persona que pretende de ser el rey de los mapuches de Patagonia, de Araucania, que es concurrente a Stanislas.
parvulesca, podría ser que se trata de una geopolítica oculta de, que, por ejemplo, Gran Británico, por ejemplo, los servicios secretos americanos han puesto una persona para empujar a los mapuches a revolverse. Nuestro rey de los mapuches de la Araucanía y Patagonia está a otro lado, porque que es seguro que Stanislas Parvulescu es amigo, es uno de los nuestros. Pero hay que investigar más en este asunto, que no es tan evidente para mí. He pensado antes de llegar acá que se trata de una creación fantástica, poética, esotérica, de creación del reino que no existe en realidad, como el reino de Baudelaire o de Rimbaud, Arthur Rimbaud, el reino poético, con el rey hermoso, joven, tradicionalista, antiglobalista, antimundialista. Era como la leyenda, como el poema, pero se trata de alguna cosa más seria, y voy a investigar este asunto. Porque tocó alguna susceptibilidad. Tengo un minutito, ¿no?, para hacer un comentario, sí, porque sé que estamos casi sin tiempo. La razón por la cual hay cierta susceptibilidad, profesor, usted sabe que acá en Argentina y en Chile hay una gran preocupación por lo que se ha visualizado desde hace ya muchas décadas, que es un interés desmedido y excesivo por parte del sionismo sobre la Patagonia. Ya tiene sus raíces en el propio fundador del sionismo, Teodoro Herzl, que proponía no solamente un Estado en Palestina, sino también en Argentina, específicamente. Un senador chileno, el senador que en actividad, por supuesto, Eugenio Tuma, ha hecho manifestaciones muy abiertas de que le preocupa que haya decenas de miles de supuestos mochileros, hippies, israelíes, que en realidad son jóvenes oficiales del ejército israelí, del IDF, que vienen a hacer relevamientos por propia admisión, investigaciones, miran para hacer futuros asentamientos. Lo ha dicho recientemente, este año inclusive. De ahí hay una gran preocupación, porque también se ve que la Patagonia está subpoblada, la Patagonia está, desde la guerra de Malvinas prácticamente no hay una presencia militar argentina. Como Siberia. Exactamente, como Siberia. El New York Times, en nuestra peor crisis, el New York Times hace unos años publicó un artículo diciendo que Argentina podría resolver su problema de deuda de default con la secesión de la Patagonia. Muchos indicios, un presidente bastante mal guiado, como fue Raúl Alfonsín, llegó a proponer el traslado de la capital al sur, con lo cual nunca se llevó a cabo, pero quedó en el imaginario colectivo que Argentina tiene dos capitales: Buenos Aires, que es donde estamos ahora, pero también una ciudad en el sur que se llama Carmen de Patagones, Viedma. Como que se está preparando la idea de que mañana Argentina puede llegar a ser cortada por la mitad en el paralelo 41. Acá hay poca concientización, nosotros tratamos de concientizar a la gente. Y en Chile hay mucho más. Aclaro, no que seamos xenófobos, sino que sí, Argentina, que tiene un enorme territorio y poca población, bien podría recibir enormes contingentes, especialmente de refugiados de países en guerra, pero no por infiltración, no por imposición, sino en base a una política coherente propia. De ahí es la preocupación. Es lógico, es muy importante. También tenemos el problema, puede ser parecido con Siberia. Claro. También poco poblada, también los americanos también quieren organizar, promover la República Siberiana, los Estados Unidos de la Siberia. Es la cosa parecida, bien parecida, pero la única cosa que me confunde es la personalidad del hombre, que es muy bueno, totalmente de nuestro campo ideológico, en este sentido. Vamos a investigar. Quedó ahí un poquito, y particularmente porque decían que usted había estado, y bueno, es un tema de amistad el suyo, por lo tanto podía estar y tal vez desconocer, pero como nosotros estábamos medio susceptibles con todas estas cuestiones que pasan, y que los ingleses siempre están al acecho, ¿no es cierto? Y después vienen todas estas fuerzas que saquean a nuestro país, etcétera. Entonces tenemos una alerta, ¿no? Estamos atentos. Vale. Profesor, tengo varias preguntitas, pero vamos a hacerla lo más corto porque hay un almuerzo ahora. Hay un compañero que pregunta
¿Cómo explicaría usted o cuál fue realmente, a su criterio, el proceso de disolución de la Unión Soviética? Porque por lo general las revoluciones llevan violencia, muerte, tiros, ¿no? Algo para subvertir lo que está. ¿Cómo? Es importante que los países que han aparecido después del fin de la Unión Soviética no existían nunca en la historia antes de la Unión Soviética. Eran los partes del imperio zarista controlado después de la caída del zar por los comunistas, por bolcheviques, que han continuado esta línea geopolítica. En ese sentido eran los heredadores del imperio zarista. Es importante que estos países no existían antes. Solamente dentro de la Unión Soviética han recibido alguna forma de la unidad administrativa. Antes no tenían ninguna centralización, ni ninguna estructuras políticas, administrativas. No eran los estados que han entrado en Unión Soviética y después han salido. No, nada de esto. Por esto, la desagregación de la Unión Soviética era impuesta desde lo alto. Es la razón por qué no había las luchas para independencia, porque esto era el orden desde lo alto del Partido Comunista, que ha querido entrar en globalización, entrar en gobierno mundial, pero con dos alas, soviética y liberal. Era idea dos formas de la modernidad, de la convergencia que afirmaba que dos formas de la modernidad política liberal y socialista, comunista, deben convergerse. Esta idea era como para llegar a crear un gobierno mundial liberal socialista. Por esto, la teoría de Brzezinski, de Zbigniew Brzezinski, ideólogo de la trilateral. Porque la delegación de trilateral ha visitado Moscú y ha ordenado a Gorbachev de la disolución de la Unión Soviética. Esa era la razón por qué eran creados nuevos estados inexistentes, nuevos estados, como la forma para prepararse, entrar todos en este gobierno mundial. Pero no era así. Los estados organizados han seguido sus propios caminos, porque después de Gorbachev era Yeltsin. Cuando he hablado con Zbigniew Brzezinski, he preguntado a Brzezinski en 2005 en Washington, personalmente he hablado con él, he preguntado por qué los americanos han prometido a Gorbachev que reunificación de la Alemania no seguirá, que Alemania será en NATO y que expansión del NATO va a acabar después. ¿Por qué no han cumplido sus promesas? Brzezinski respondió de una manera abierta. Ha dicho, we have tricked him. Lo engañamos, lo hemos engañado. Lo hemos engañado. Muy bien. We have tricked him. Honesta, la respuesta honesta. Han engañado Gorbachev, han engañado Yeltsin, han empezado también a cortar la Federación Rusa, no para integrar a los rusos en el gobierno mundial, pero para organizar el gobierno mundial solamente liberal, sin los rusos, sin los soviéticos. Era una forma del engaño. La Unión Soviética era destruida por el engaño.
por el engaño, y después han empezado de cortar la Rusia con Chechenia. Y solamente la llegada del Putin al poder ha cambiado esta situación y la Rusia ha empezado a reafirmarse como la potencia soberana. Antes era la destrucción engaño sistemática, pero también Putin está en la situación después de esto muy difícil porque la mayoría de del élite rusa está la misma élite como en la época de Gorbachev y de Yeltsin. Sí, claro. Esta élite de los traidores. Ejes de poder, tienen ejes de Tiene poder. grande poder, pero Putin también tiene poder bastante. Y es una ¿Cómo lo estrategia. describiría Putin? ¿Cómo lo describiría? Es, Como monarca, como un presidente duro, como... es ¿qué el líder, características? es el líder bastante autoritario, pero este autoritarismo no proviene de él mismo, porque es la persona más democrático, pragmática, pero esta es la demanda del pueblo, no es la forma del monarquismo desde lo bajo, Claro. que no está impuesto desde lo alto por la figura de un tipo de dictador, pero es la demanda, sí, es la demanda de la mayoría del pueblo ruso que siempre vivía en el contexto paternalista. No necesitamos el padre, el líder, el padre nacional, y por esto Putin está considerado como este padre que ha conservado la unidad de la Rusia, que ha salvado a la Rusia después de Yeltsin. Frente a los desafíos de los chechenos, etcétera, etcétera, es el líder nacional. Pero es el líder nacional que no tiene ideología. Es pragmático, es técnico, es realista. Mejor definición, según es Putin como realista en las relaciones internacionales, es soberanista. Para el Estado ruso, soberano es más importante, el valor más grande, pero está al favor de la tradición, es cristiano ortodoxo, está al favor, quiere más que el periodo soviético, el periodo zarista, tiene las simpatías. Se identifica más con eso. Se identifica más con el imperio, está más blanco que rojo. Putin es importante y también en ciertos aspectos sigue la línea eurasista en la creación de la Unión Eurasiática, esta oposición con el Occidente, pero también no es eurasista ideológicamente, pero es pragmático, también es ruso, es importante, no es liberal, es ruso en la situación cuando el pueblo quiere tener autocracia más que autocrat el mismo, es la manera natural de devenir líder nacional si alguien sigue en la dirección del pueblo, de los intereses, y defiende los intereses nacionales. Es la figura importantísima para nosotros, Putin. Y Putin hoy es el Estado, es la Rusia. La Rusia del Putin es Putin. No tiene institución que podría apoyar. Es un lado débil del reino del no hay un partido comunista como existía antes. No, porque el partido Unidad Rusia es partido de los pragmáticos, de los oportunistas, nada más, sin ideología. Estoy en contacto. ¿El dinero juega algo que ver ahí? Se dice que es un hombre muy rico. ¿Es un hombre rico en sí? Putin. Sí. No sé, no me interesa. Puede ser, no. Es la forma de todos los líderes soberanos están acusados de ser ricos, de ser ladrones, de ser corruptos. No sé, puede ser que no.
puede ser que no, porque Putin es el personaje que cumple las funciones, el funcionario. La misión histórica. La misión histórica también está evolviendo hacia la misión histórica desde función, porque para él más importante es cumplir la función y poco a poco deviene la personalidad histórica también. Sigue desde función hacia misión, podemos decir, desde el realismo político y pragmático, pero no liberal, hacia ideología nacional. Espero que llegará un momento cuando aceptará el eurasianismo, la cuarta teoría política. ¿Por qué? Es muy importante. Putin no es liberal, absolutamente, no es comunista, no es nacionalista ni fascista, la única posibilidad queda, porque la Rusia tiene muchas etnias, muchos grupos, no es posible de ser nacionalista en situación de muchas religiones. Llevan a guerras civiles. Es el camino para destruir la Rusia. Putin tiene gran cuidado para conservar la Rusia, para hacer la Rusia más fuerte. Y en ese sentido no queda otra solución que la cuarta teoría política, porque no es ni representante ni primero, ni segundo, ni tercero. Profesor Dugin, fue muy enriquecedor haberlo tenido aquí en el programa, haberlo tenido en el canal y haberlo tenido en Argentina. Muchas gracias. Sé que ha dado una conferencia de prensa, sé que ha estado en la CGT y ha sido muy rica ese encuentro. Sé que va a hablar en la Casa de Rusia hoy en día y sé que viaja pronto. Y yo le agradezco mucho por haber estado en este canal y en este programa. Muchas gracias. Y me gustaría simplemente, ¿qué impresión le dio toda esta etapa? ¿Ha encontrado un eco importante? Creo que he descubierto Argentina. Estoy primera vez en Argentina. Antes era en Brasil. Es la impresión muy fuerte que da la sociedad argentina, es la sociedad europea. El encuentro con la gente en CGT también era maravillosa porque las preguntas eran de tan alto nivel, buen nivel. Los especialistas en Heidegger, en geopolítica, en Carlos Schmitt, en la historia, con las preguntas muy importantes. He encontrado mucha gente con el nivel excepcional filosófico, como usted, como Alberto Buela, como muchos otros. He descubierto un continente, Argentina, no solamente el país. Me gustó muchísimo este viaje. Espero que podría también viajar más por las tierras de Argentina. Visitar puede ser el sur, ver el pueblo de las Pampas, los gauchos, los criollos verdaderos de origen. Para un viaje más largo. Ya habrá otra oportunidad, seguro. No lo queremos ver de mochilero en el sur. Un placer. Bueno, le agradezco mucho, acá todos están aquí, así que vamos a darle un aplauso al profesor Dugin por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado aquí en 8910. Para nosotros es un placer haber disfrutado de la presencia de Dugin. Sé que aclara muchas cosas. Nos hubiera seguir haciendo un programa más largo es demasiado, pero no va a faltar oportunidad de tenerlo a Dugin nuevamente en la Argentina y repasearlo y por supuesto conversar mucho más, porque esto es, como tan bien ha planteado él, no es un tema político de por sí. Es una idea que rompe con lo que venimos tropezando permanentemente en un círculo vicioso. ¿Cómo salimos de este círculo vicioso donde hay una gran decadencia mundial? En todos los aspectos, moral, política, social, económica. Bueno, ¿cómo se rompe este paradigma que se ha impuesto a través del liberalismo, a través del marxismo liberal, la izquierda, etcétera?
cómo se rompe todo esto y cómo salimos adelante. Entonces, la oportunidad de tenerlo a Dugin aquí no es que viene a imponernos, viene a proponer, abrir la cabeza, pensar que hay otra oportunidad. Y que esa otra oportunidad tenemos que buscarla y tenemos que estudiarla y tenemos que trabajarla y que nos da ciertos parámetros. Y de esos parámetros nosotros tenemos que rearmar esta ecúmene propia para apoyar a salir de esta inmundicia que nos ha gobernado durante tantos años y que nos lleva a esta decadencia mundial en la cual vivimos, especialmente los argentinos y los iberoamericanos. Por lo tanto, creo que nos ayuda. Es brillante esta visita y nos ha abierto mucho la oportunidad de compartir que en muchos lugares hay mucha gente que piensa que pensamos igual, y que muchos queremos cambiar este paradigma y que muchos podemos lograrlo. Así que les agradezco mucho por habernos acompañado. Los espero aquí el próximo programa de 8, 9, 10 por TLV1. Toda la verdad primero. Adiós.